propuso el texto de de la Constitución, está dicho en el Power, por eso digo, ¿no? También ha ido, digamos, y ha estado en Francia, ¿sí? Entonces, hay que leer, para eso están los teóricos también y están grabados, los pueden volver a escuchar. Y hacerlos prácticos. Todo tiene que ver con todo, chicos. No es solamente el práctico. El teórico también suma información, datos, textos para leer y demás. Porque si no, con 12 prácticos, miren qué fácil sería aprobar la materia. Tienen que, nosotros en los parciales hacemos preguntas de los teóricos y de los prácticos. Ah, no, lo que pasa es que yo al teórico no vengo. Y bueno, entonces, ¿para qué grabamos las clases? Si quedan grabadas. Y encima, nosotros nos tomamos el trabajo de subirlo al aula virtual. Si abren el aula virtual, hay 6 prácticos subidos, 5, ¿no? ¿Mm? Entonces, utilicen la tecnología que tienen a su servicio. No es para ver Facebook, para ver las noticias, para ver los comentarios que hacen los amigos y no sé qué. No, es para todo. Para eso está puesta el servicio del aula virtual. Y la otra cosa es que los prácticos los tienen que subir al aula. ¿Sí? Para que nosotros veamos lo que ustedes están produciendo. Las profes le dijeron eso. Ah, mira. Vamos a hacer una reunión de cátedra entonces de nuevo. Ahora mismo les mando el mensajito. Porque, a ver, ¿cómo la facultad se entera y cómo la facultad tiene testimonios de que nosotros estamos trabajando con el aula virtual y que tenemos un montón de compañeros y compañeras contratadas para eso? Entre ellos José, por ejemplo. Para eso están ellos. Para ayudarnos a nosotros, porque claro, nosotros somos de la tercera edad. Entonces, ellos son de la primera edad, ¿no? De la segunda edad. Entonces, ellos nos ayudan y lo que tenemos que mostrar es cómo vamos utilizando las tecnologías que están al servicio de nuestra educación pública, gratuita y laica. ¿Sí? Igualmente ahora voy a hablar con las profes para que vayan subiendo los prácticos al aula virtual, porque a mí me interesa verlos también, ¿sí? Yo tengo acceso al aula virtual, entonces puedo mirarlos. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Según lo que vamos siguiendo la línea del tiempo, lo que vamos a hacer hoy, porque el otro día vimos, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Eh? Oligarquía. ¿Y qué fecha dijimos que tenía? Esa parte no la dio. ¿Eh? Chicos que están en el aula, ¿se escucha bien? Los que están en el Zoom. Buenas tardes, ¿Alguien me profe. puede Sí, contestar, por favor? sí se escucha bien, profe. Gracias, muy Sí, se gentil. escucha, profe. Bien. Sí, es la misma de siempre. Claro. Ahí hace que de él te pase el link. Ponelo si no, José, para que los chicos se lo pasen a los chicos. Bien, entonces vuelvo a preguntar. Nosotros vimos oligarquía. ¿Qué dijimos de cuándo se inicia el oligárquico liberal en el mundo, digamos? ¿Cuándo se empieza a pensar en el concepto de oligarquía en el mundo? ¿Qué fechas vimos? ¿Es después de la Revolución Francesa? ¿Eh? Sí, claro. Revolución Francesa 1789. ¿Sí?
Y entonces, la fecha está puesta en el Power, chicos, ¿ves? ¿No ven el Power? ¿Ah? Sí, 1923. 1880-1923. Para Argentina, ¿no? Pero en el mundo, después de los 80, por eso se llama la generación de los 80. ¿Se acuerda que vimos el otro día? En Argentina se le pone el nombre de la generación de los 80 porque justamente aparece en ese periodo, en esa década, 1880. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Es repasar, más que repasar, que lo vean, quiénes son los representantes, porque puede decir la profe no dio eso en clase y creen que no va. No es que no vaya, lo mismo lo van a ver ustedes en el libro de... Oh, no me estoy acordando el apellido. Es un libro que están todos los precursores, tanto de Europa como de Estados Unidos. Vamos a ver alguno de ellos ahora, a ver si me sale el apellido en algún momento. No me lo estoy acordando en este momento. Que me venga, así como cuando ustedes van a rendir, que me venga la imagen, que me acuerde. Ah, exactamente, con la mano así para que me venga el recuerdo. Bien. Sí. Capilla Pérez, gracias. Son unas genias. Capilla Pérez, ¿sí? Bueno, ahí está el código, compañera. ¿Le podés pasar? ¿Listo? Déjenlo copiado porque ese va a ser el código hasta fin de año, ¿sí? Del aula Zoom. Sí. Bien. Entonces primero vamos a ver los precursores del trabajo social en Europa. Y fíjense las fechas. 1820, 1893, Concepción Arenales, española ella. Octavia Gil, 1838, 1912, ay, inglesa me parece que ella. Barner y Enriqueta, que es su esposa, 1851, 1936. Ana Dawes, que es amiga personal de Mary Richmond y trabaja con ella en la COS, 1851, 1938, o sea, murió en el siglo XX. Beatriz Wed, 1858, 1943, murió con casi 85 años, es una de las que más cercanas a nosotros, y Margaret Brinston, que en el 52. ¿Sí? Sí. Vamos a ver un poquito de cada uno y después ustedes lo tienen para leerlo del texto de Capilla Pérez. Ustedes saben que los españoles casi todos usan doble apellido, ¿no? Capillas Pérez. En realidad todos tenemos doble apellido si es que hemos sido reconocidas por... Ahora se usa decir que estamos reconocidos por papá y mamá. Inmediatamente se le ponía los dos apellidos a todos. Y ahora tenemos la opción de que el papá o la mamá esté primero o segundo, saben, ¿no? Eso, en el Código Civil, la modificación del Código Civil permite que cualquiera de los dos pueda tener el primero o el segundo apellido. No necesariamente como era antes, que sí o sí la obligación era que el apellido primero era el del padre. Ahora ya no. Con la modificación del Código Civil del 2009, uy, se me fue. Bueno, no, 2018 creo que fue la modificación del Código Civil. Bien, entonces, fíjense, esta primera Concepción Arenales nace en España, ¿sí? Y es una férrea defensora de los derechos de los ciudadanos, incluso se enfrenta en su momento, fíjense, al régimen del momento, y ella viene ya de familias que habían trabajado gestionando cuestiones de acción social,
y va a trabajar fuertemente, sobre todo en Madrid, en Galicia y en Santander. ¿Sí? Sí. Siendo muy joven, ella empieza a trabajar y demuestra su gran pasión por trabajar por los que menos tienen. Hoy diríamos por los que tienen vulnerados sus derechos. Antes no se decía así. ¿Sí? Entonces, al ser tan joven y empezar a trabajar con la idea de ayudar, diríamos en ese momento, ¿no? Hoy ustedes saben que ya no decimos ayudar, decimos asistir o intervenir, ¿sí? Y una de las cosas que es muy importante de Concepción es que es la primera mujer que ingresa a la universidad, pero ingresa a la universidad vestida de hombre, ¿sí? Porque no se aceptaba que las mujeres ingresen a la universidad. Ella estaba de novia con una persona que estudiaba Derecho y entonces se disfraza de hombre para ingresar a la universidad. Y consigue tener una formación muy importante a los efectos de poder después publicar y realizar revistas y publicaciones muy importantes para la época. Fíjense, se casa entonces con Fernando, que es el que les digo que estudiaba con ella, y empieza, lo primero que construyen juntos es un periódico político, ¿sí? Muy importante para aquella época. Pero este ciudadano muere prontamente, digamos, y ella sigue trabajando con la idea de conformar no solo el diario, sino revistas y publicaciones muy importantes para la época. Este texto de Capilla Pérez rescata todos los artículos, ustedes van a tener, yo lo tengo al libro, si lo quieren completo lo puedo traer para que lo digitalicen, pero nosotros les hemos puesto algunas partes. ¿Qué es lo importante de esto? Es que ese libro lo que ha hecho es recuperar con fotos cómo eran las carátulas de los libros en ese momento y de las revistas, ¿no? Ahí tienen detallado todos los libros y las revistas que se publicaron en ese momento, ¿sí? Entonces, repito, ella trabajó mucho procurando socorro para muchos de los pobres, a los enfermos, y ella básicamente una de las cosas que más le interesó y que escribió muchas cosas al respecto es de los presos, ¿sí? Por lo tanto, se transforma en la visitadora de las cárceles, y al ser visitadora de las cárceles ella recupera, y esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, cómo nuestras precursoras han hecho muchas cosas por las mujeres. Es a lo que más le interesaba y ha hecho investigaciones muy interesantes y tiene muchísimo material al respecto, investigando por qué causas estaban presas las mujeres. Y algunas de ellas por haber matado a alguien, ¿sí? Por homicidio, pero en ese momento se ponía preso inclusive las mujeres que robaban leña, que la robaban específicamente para cocinar, ¿sí? Entonces es muy interesante que podamos pensar cómo nuestras precursoras, el 90% de las que conozco yo, de las que he estudiado, defendieron los derechos de las mujeres, ¿sí? Y han escrito muchas cosas defendiendo los derechos de las mujeres. Así que me parece muy interesante que tengan en cuenta esto, porque fueron mujeres defendiendo los derechos de las mujeres. Obviamente no podemos esperar que los hombres lo defiendan, ¿no? Porque ya sabemos. Pero hasta el día de hoy, para la legislatura, vean cuántas mujeres han entrado a la legislatura. Para el Consejo Deliberante ni hablar. Entonces, esto habla de que todavía hoy tenemos que seguir peleando por nuestros derechos. Y seguir peleando porque no se suspendan las elecciones. ¿Se enteraron? ¿Viven en este país ustedes? ¿Qué elecciones se suspendieron?
San Juan y Tucumán. ¿Sí? Esto es para que tengamos en cuenta cómo los jueces intervienen en lugares que no les corresponde. ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir. Pero sí pensar cuántos hombres y mujeres han sido y han ingresado a las legislaturas. En el caso nuestro, cuenten cuántas mujeres han ingresado. No es la misma proporción que la cantidad de hombres, jamás. ¿Sí? Y tenemos que a brazo partido pelear el derecho que nos corresponde. Cuando en realidad ya la modificación de la Constitución del 94 y la del 85 para nosotros, insiste en que tenemos que tener espacios políticos. En ese momento no se decía el 50%, era el 25%. Y cuando vemos tampoco se cumple. Sí. Obvio, nosotros en Jujuy nunca tuvimos vicegobernadora o gobernadora, ni pensar en gobernadora, claro. No da para eso, digamos. Nosotros, fíjense los años que tiene nuestra provincia y nunca hemos tenido una mujer gobernadora, ni una vicegobernadora. Entonces eso habla también de cómo tenemos que seguir defendiendo los derechos, volviendo a esto, ¿no? O sea, volviendo a cómo las mujeres se constituyeron en defensoras de las mujeres y seguimos y tenemos que seguir haciéndolo, porque esto es lo más grave, porque estamos en el siglo XXI, ellas trabajaron en el siglo XIX y el siglo XX y todavía en el XXI tenemos que seguir peleando por nuestros derechos. Amén de que empezamos a votar en el 52 recién, ¿no? Dicho sea de paso. Con lo cual, le guste o no a mucha gente, digamos, habiendo luchado algunas mujeres, Victoria Ocampo y Eva Perón, son las mujeres que nos dieron la posibilidad de votar, ¿sí? Entonces, primero que no votábamos. Empecemos, vamos para atrás. Primero votaban ¿quiénes solamente? Ajá, pero ¿qué hombres? Claro, los que tenían mayor poder adquisitivo y poder dentro de sus comunidades, ¿sí? Primera cuestión. Después se abrió un poco más, porque cuando ustedes empiezan a ver la historia de nuestro país, vamos a verlo que en el oligárquico para Argentina dice democracia restringida. ¿Qué quiere decir eso? Justamente esto que estamos diciendo, que no todos podían votar. Tenían acceso al voto determinadas personas. Y recién Victoria Ocampo empieza a principios del siglo XX a pelear por el derecho del voto y recién en el 52 podemos votar las mujeres. ¿Sí? Y todavía, miren, del 52 hasta el 2023 todavía tenemos que seguir peleando los derechos de integrar listas. ¿Sí? Y ni hablar de ser presidenta, ¿no? Y fíjense, por darles un ejemplo, nosotros hemos tenido en el país, creo que son 2 o 3 gobernadoras nada más, les han hecho la vida imposible, de a cuadritos. Una de ellas, la hermana de Néstor, que fue gobernadora de Santa Cruz, no la dejaron gobernar, durante el gobierno de los Ojitos Claros no le mandó un peso, con lo cual debían sueldos, bueno, una serie de cuestiones. Entonces digo, ¿cómo nos cuesta a las mujeres poder ocupar los lugares que terminan siendo un privilegio, ¿no? Entonces, ojo con esto porque es bien importante. Sí, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Levanten la mano. Innombrable. El innombrable, porque Menem, ojo claro, no tenía, te voy a decir. Así que también empieza con M, pero no. Ah, no, ¿qué? No, por favor. Empieza con M, hay una concejal. En Humahuaca hay un intendente. ¿Sí? Karina Paniagua se llama la intendenta de Karina Paniagua, gracias compañera. Karina Paniagua. En esta política también ganó ella para seguir ¿En esta política o en estas elecciones? en estas elecciones, perdón. Bien, mi amor.
Sí, gracias, gracias, gracias. Profe, también en Tilcara, que ahora la intendente electa, que no recuerdo el nombre, ¿Quién? la intendenta que salió electa ahora en estas elecciones pasadas en ¿De Tilcara. Tilcara? ¿Quién es? Sí, sí. No recuerdo el nombre ahora. ¿La No hija sé de si hay quién? algún compañero. No, no, no. ¿Del Es intendente anterior? una. Ah, mira. No, no, no. No recuerdo el nombre, pero es mujer, digamos, la ¿Pérez? intendente Es la electa. hermana del... ¿Cómo es? Mira vos, qué interesante. Bueno, listo. Pero como verán, son poquísimos los casos. ¿Mm? Gracias, compañeras. Gracias por el aporte. Es muy importante que pensemos cuán difícil se le va a hacer la lucha a estas dos Profe. mujeres, ¿no? Porque en Humahuaca Profe. ya le ha sido bastante adversa la situación. Y vamos a ver cómo les va ahora a la hermana de Félix, que tiene experiencia por haber sido la secretaria de él en su momento, ¿no? Cuando ha sido intendente Félix, ella era su secretaria. Claro, incluso en esta hicieron 2 concejales más que son mujeres también, que los postuló Karina, Luisa, ay no me acuerdo su apellido, y había otra también que es joven, que también ella misma lo propuso para que sean candidatas de mujeres Qué bien, en qué Humahuaca. bien. Hay que felicitarlos a los tilcareños que han sido capaces de hacer semejante odisea en nuestra provincia, porque acá en Profe, No, en Humahuaca les digo yo, No, que está bien. Karina Bueno, Fañó. en la provincia digo en términos generales, ¿no? Sí, muchísimas gracias. profe, Los yo vi únicos... que en una localidad de acá, el Talar, creo que también ahora en las elecciones del domingo pasado ganó una mujer ¿A que dónde? en el Talar, Ah, en el Talar. Ah, mira, qué interesante. que bueno, creo que es una mujer, es intendenta, creo que asume en diciembre, de ahí. Seguro, claro, claro, claro. Bien, pero fíjense, ¿cómo tenemos que hacer para fortalecer a estas mujeres, no? Porque tenemos que hacer un trabajo importante, porque lo más probable es que a estas mujeres le cueste muchísimo gobernar, ¿no? Mucho, mucho. Porque venir a pelear cualquier platita que te dé el gobierno no es menor, ¿no? Porque, bueno, somos mujeres. Y no es que nos van a atender mejor, nos van a atender primero, nada de eso, ¿no? Olvídense. Entonces, es interesante pensar que podamos tener compañeras que estén jugándose y militando, ¿no? Y en esto quiero pensar, junto con ustedes, que la carrera de trabajo social, justamente por esto que les estoy contando, nos obliga a estar preparados permanentemente y a estar siempre pensando cómo hacemos para que las políticas públicas se apliquen adecuadamente. Entonces, insisto en esto que les decía la vez pasada. No estaría bueno ni se vería con agrado pensar que un trabajador, un estudiante de trabajo social diga que no le interesa la política. ¿Sí? Como les dije la vez pasada. Y ustedes me dirán, profe, pero lo que pasa es que la política es sucia. No, la política no es sucia. Los que están adentro son los que están sucios. Pero no la política. Porque las políticas públicas son nuestro instrumento de trabajo. Vamos a aplicar políticas públicas, de hecho las tenemos que conocer. Entonces, si todas estas mujeres desde el siglo XIX vienen luchando y bregando para que se cumpla con los derechos de los ciudadanos, para que le alcancen los derechos a los ciudadanos, y nosotros, como decía, a nosotros no nos interesa la política. Vuelvo a repetir lo que digo siempre. Puerta, pasillo, calle. ¿Y por qué no tiene sentido que estemos sentados acá? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es defender los derechos de los y las ciudadanas. Uno que se enojó por lo que dije y se fue, chao, adiós, que le vaya bien. Seguramente que no es por eso, pero no importa. Se sintió tocado el compañero. Bueno, estoy haciendo un chascarrillo. Digo, es muy importante que nos empecemos a comprometer. Y la otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta es que, fíjense, los primeros días, ¿se acuerdan cuántos éramos? ¿No? Muchísimos más. Afuera inclusive no había ni lugar. Hoy somos menos. Está bueno si es que hay gente que ha
que siente que no puede estar acá o que no le gusta, y es probable que tengamos muchos chicos y chicas en el aula, que no sé cuántos hay, José. Pero digo, Bobé, ¿cómo te digo? Entonces, lo que digo es esto. Está bien que nosotros tengamos la posibilidad de tomar decisiones de qué queremos ser, ¿sí? Porque cuando nos vamos descubriendo de qué se trata esto, es probable que no nos guste y está bien que nos vayamos. Es mejor, porque si no uno se frustra mucho. Lo que sí les sugiero, pero se lo sugiero así con mucha insistencia, es que empiecen a formar sus grupos de estudio. Empiecen a estar con sus compañeros estudiando juntos. Armen grupos de estudio, porque eso los va a ayudar muchísimo, muchísimo a tener la posibilidad de estudiar. Es bien importante que seamos capaces de conformar grupos o equipos de estudio para poder tener la posibilidad de, junto con los otros, estudiar. ¿Necesitas algo, mi amor? Bien. Entonces, formen grupos de estudio, por favor. Eso los va a ayudar a estudiar. Porque cuando yo estoy cayéndome, el otro me levanta y viceversa. Y nos ayudamos. Y juntos, y eso sí es ayudarse, ¿no? No es trabajo social, es ayudarse a estudiar. Ayudarse a formar parte de un grupo en el que me comprometo, en el que estoy horas sentadas juntos estudiando, revisando los textos, hay alguna cosa que no entiendo, el otro entiende. ¿Se entiende esto? Formen grupos de estudio. Nosotros hemos tenido la experiencia de ingresar 80 a la carrera y nos hemos recibido todas. ¿Pero por qué? Porque estábamos de la mano juntas. La que se caía, listo, vamos a verla, la busquemos, ¿se entiende? Yo no pido que lo hagan con todos, pero formen grupos y hagan el esfuerzo de sentarse juntos, estudiar, hacer los prácticos juntos. Después cada uno presenta el suyo, no hay problema. Pero tener la posibilidad de ese ámbito de discusión, de poder comentar lo que ven, qué les parece, ¿no? Eso los va a ayudar mucho, mucho, mucho. Los primeros grupos de estudiantes de la carrera sí tuvieron esa oportunidad. Ahora ya no. No lo hacen. Entonces, yo les sugiero que lo hagan. ¿Ya? Lo hagan porque les va a ayudar mucho. Es muy reconfortante tener a alguien que te dice, loco, dale, vamos, no te quedes, yo te acompaño, ¿qué te falta? Yo te ayudo, ¿sí? ¿Por qué? O él me ayuda a mí, obvio, ¿no? Cuando yo estoy mal, él me busca los apuntes, bueno, esto me da esa fuerza que necesito para cuando estoy cayéndome. Entonces está bueno que formen parte de grupos de estudio y que tengan la posibilidad de estar juntos, acompañarse en este proceso, porque no es fácil estudiar. Bueno, sí. Bien, entonces como decíamos, en este libro vamos a tener, en el de Capilla Pérez, vamos a tener un listado bien numeroso de la cantidad de publicaciones que han hecho cada una de estas precursoras, ¿sí? Y acá están las publicaciones que ha hecho ella, ¿no? Fíjense, hay una que es muy interesante, que es la carta a un obrero y la carta a un señor. Fíjense, ella en eso expresaba todo el odio, toda la cosa fea que había, cómo las maltrataban, cómo los maltrataban a los obreros, este tipo de cosas. Entonces, ella, en vez de ir a enfrentarse con alguien, lo escribía y lo publicaba. Es otra manera de pedir por los derechos, ¿sí? Entonces, así como cuando se construyen las leyes, en este caso, cuando yo publico algo y donde pongo en juego mi opinión, también estoy ayudando y contribuyendo a que a los otros se les respeten los derechos y demás, ¿no? Entonces es interesante porque ella ha publicado muchas cosas. Y fíjense, la mujer de su casa, la mujer del porvenir. En ese momento no nos olvidemos que las mujeres, por lo general, estaban en su casa. Y ahora cuando veamos la sociedad de beneficencia, vamos a ver por qué la mujer tenía que estar en su casa en ese periodo. ¿Sí? El que sigue.
¿Me siguen hasta acá? Bien, Octavia Hill. Inglesa ella, que tiene la posibilidad de formar parte de familias muy numerosas. Don James Hill, su padre, ¿sí? Y él había trabajado ya en reformas sociales, en distintas actividades tendientes a proteger los derechos de los otros. Entonces ella aprendió en su casa a defender los derechos. Entonces es muy interesante que pensemos cómo nosotros criamos a nuestros hijos a ser solidarios, por ejemplo. Si yo tengo la posibilidad de ser solidaria, mi hija o mi hijo va a ver que yo soy solidaria y es un aprendizaje. Entonces ese aprendizaje, por lo general, los lleva a los niños y a las niñas a pensar en que tienen que ser solidarios con el otro, entenderlo al otro, ser empático, ¿no? Entonces, bueno, esto aprendió Octavia Hill de su familia, y a partir de allí es que ella se dedica entonces a pensar en cómo trabajaban en ese sentido. Ella a su vez trabaja mucho evitando y asistiendo, digamos, a las personas en el trabajo que hacía su padre con respecto al tema de las epidemias y a todas las cuestiones que hubo que afrontar en los periodos de grandes epidemias en su momento. Sí. Ella es colaboradora de la COS, ahí está escrito, Charity Organization Social, ¿sí? Así se llama, nosotros traducimos Organización de la Caridad Social. Por lo cual, ella trabaja en Londres, no trabaja en Estados Unidos, sino en Londres, y va a trabajar mucho en este sentido, inclusive formando asociaciones de distintos tipos, siempre buscando sostener y defender los derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Y incluso ella trabaja mucho con la educación, ¿no? Que es el otro concepto que también lo habíamos visto ya, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. Fíjense, ella forma una cooperación con su hermana, trabajan muchos, Miranda se llamaba su hermana, un nombre muy raro, ¿no? Que ahora recién se lo usa mucho para nombre, pero más parece apellido, pero su hermana se llamaba Miranda, con quien vivió ella mucho tiempo, intentando buscar la manera de trabajar. Y en este caso ya habíamos visto algo de ella también, porque ella trabaja con el tema de los alquileres, ¿se acuerdan que habíamos visto, no? Sí. Bien, por eso decimos que es una pionera de las políticas de vivienda. Esta primera parte la vimos, lo que vamos a ver más fuertemente va a ser la segunda, que es la de Estados Unidos. Sí. Bien, fíjense, repito, colabora con la COS, va a trabajar mucho proponiendo leyes, entre ellas las de la vivienda, y después proponiendo la posibilidad de reformar lo que se conoció inicialmente, lo que se conoció, quiero decir, después como la ley de pobres. Después hay otras de las trabajadoras sociales y precursoras que va a trabajar para la reforma de esa ley de los pobres, ¿no? Porque esa ley de los pobres se publica en 1905. Y en Inglaterra se aplica esa ley y después de muchos años se empieza a revisar esto y se dan cuenta con que esta ley no era lo mejor para resolver esa situación de pobreza de los ciudadanos, con lo cual se cambia, digamos, esa ley y van a ser también trabajadores sociales los que van a trabajar en la reforma. Sí. Bueno, ¿con quiénes trabaja? Fíjense, esto es interesante que lo veamos y que algo habíamos visto la vez pasada. Dice, todos los necesitados son objeto y sujeto de la misma consideración. Y dice que los pobres, como sujeto de derecho, son sujetos de los principios de individualización y de igualdad. Esto
es una cosa que es bien importante que tengan en cuenta, porque ella por primera vez se plantea, y aquí aparece el antecedente de la Revolución Francesa, ¿sí? Porque se empieza a trabajar en la igualdad y en la individuación de los ciudadanos, ¿sí? Octavia Gil va a ser la que proponga estos conceptos, sí. Ella va a trabajar mucho, obviamente, pensando en cómo podría ser parte de ese proceso de cambio, y su punto central, entonces, como dijimos la vez pasada, era reclutar mujeres que sean capaces de recorrer las casas, estas que se daban en alquiler, y proponerle a esas mujeres, por lo general mujeres, pero familias, que tengan la posibilidad también de tener lo que se conoce y lo que se conoció después como educación social, con lo cual después va a ser nuestro rol del trabajador social, la educación social, ¿sí? Ella ya en ese momento inicia todo este proceso porque en ese momento surge una corriente del pensamiento que es el higienismo, que lo vamos a ver la semana que viene, y ese higienismo, una de las cosas que insistía es que para evitar las epidemias, lo primero que había que hacer era la higiene personal, y después la higiene de las casas y la higiene de los barrios. Entonces, estos tres aspectos tenían que estar conformados necesariamente por una capacitación de las familias para conocer esto. Esto trae como consecuencia un concepto que aparece sobre todo para cuando se empieza a formar parte de los hospitales, y se conoce como el concepto de puericultura, ¿sí? ¿Qué es la puericultura? Que las que tenemos unos cuantos años más conocimos ese concepto, y que es informarles a las madres cómo deben criar sus niñitos para que no se enfermen, ¿sí? Entre ellos cómo darle la mamadera, cómo darle la teta, cómo cambiar los pañales, bueno, este tipo de cosas que era. ¿Cómo le va a usted, un nuevo alumno o está de visita? Entonces fue muy interesante ese proceso, y Octavia Gil forma parte de ese grupo de mujeres que educan a las mujeres a los efectos que puedan tener una crianza correcta, adiós que ande bien, de los niños y niñas, porque saben que van a ser el futuro de esas comunidades, ¿no? Entonces por eso me parece que es interesante este concepto en ese sentido, ¿sí? Bien. No se olviden que ella se va a encargar de pensar porque no solo les enseñaba a las mujeres a ver cómo manejar su casa y la higiene, sino también cómo manejar las finanzas, empezar a incorporarlas a las mujeres a que manejen sus propios presupuestos. Imagínense, le estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Todavía muchas mujeres hoy no saben cómo pagar la tarjeta, ¿no? Digo, de pronto me parece, digamos, así de pasada. Ni les digo si tengo que usar la app. Acá estoy yo, ¿viste? No sé dónde mete el dedo y no sé qué historia. Bueno, ya en aquel momento ella entendía que las mujeres tenían que tener la posibilidad de manejar y saber manejar el presupuesto. De hecho, el hombre aparece como el proveedor en ese periodo, pero la que maneja las finanzas, ¿quién es? ¿Quién hace las compras y todas esas cosas? La mujer, ¿sí? Y tiene que alcanzar la plata porque si no el hombre se enojaba, ¿no? Ahora se siguen enojando porque según ellos compramos tonteras. Y en muchos casos es probable. Cosa que no usamos nunca, por ejemplo. Bien. 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 Fíjense lo que dice ella de los que tenemos que dedicarnos a trabajar con los ciudadanos y ciudadanas. Dice, los trabajadores tenemos que ser amigos del hogar pobre. Está hablando de los trabajadores sociales, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que establecer con ellos un contacto personal prolongado, decía ella. Y fíjense, yo siempre cuento
esta cuestión que tiene que ver en cómo cuando uno pasa mucho tiempo trabajando en un barrio, la gente sabe quiénes somos, dónde vivimos, no sé si tanto dónde vivimos, pero quiénes somos, y nos va a ver permanentemente porque sabe que estamos, ¿sí? Y entonces tenemos esa posibilidad de un contacto personal prolongado. Yo que hace muchos años que estoy en Chijra, ya voy por la tercera generación, ¿no? Y encima a eso súmenle que soy ahora directora de un jardín. Entonces las he visto a las madres y ahora veo los nietos. Entonces estas 3 generaciones que han pasado por nosotros, ¿no? Ayer hablaba con una de ellas y le decía, sí, porque claro, nosotros ya hace tanto tiempo que estamos que ya conocemos mucho de los apellidos de Chijra, ¿no? Yo, en mi caso, y las enfermeras y el centro de salud. Y entonces me dice el apellido y le digo, pero vos sos hija de fulanito de tal. No, soy la nieta. O sea, me quedé en una generación en el medio. Bien, y ella ha ido a nuestro jardín cuando era chiquitita, ¿sí? Y hoy tiene su hijita con nosotros. Entonces, la Grecia y la Mira, ¿viste? Los nombres que también responden a un momento determinado de la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de la Grecia Colmenares? Ustedes seguramente que no, a lo mejor nosotras sí, ¿no? Un poco más vos, claro, voy yo sí, pero los chicos capaz que no. Ni saben quién es la Grecia Colmenares. Bueno, era una artista, ¿no? Y entonces cuando apareció esa novela, muchos papás le pusieron Grecias a sus hijas, ¿no? Y entonces hay muchas Grecias por ahí, de ese periodo. Bueno, entonces esto de tener un contacto prolongado con las personas habla y nos permite tener la posibilidad de ese conocimiento de ese ciudadano pobre. Y que en muchos casos, por ejemplo, cuando hemos tenido la posibilidad de tener intervenciones adecuadas y de acompañar algunos procesos, hicieron el salto cualitativo y dejaron de ser pobres, ¿sí? Por lo menos tuvieron la posibilidad de acceder a la escuela, ir al secundario, ir muchos de ellos a la universidad o al terciario y tener otra formación. Esto, cuando hay posibilidades de tener un contacto prolongado, obviamente esa tarea nuestra se ve mucho más claramente. ¿Qué les pasa normalmente a los y las trabajadoras sociales que trabajan en emergencia? Atienden una sola vez a esas personas. Y es tan complejo porque ahí en el mismo acto tenemos que poder intervenir y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces es mucho más complejo, ¿no? Entonces hay como distintas áreas del trabajo social. En salud siempre uno tiene un poco más prolongado el proceso, pero en la emergencia es probablemente una sola vez que vemos a este ciudadano. Con lo cual tenemos que tener la cara bonita, atender correctamente y tener la sabiduría necesaria, para eso hay que formarse muy bien, para poder dar la respuesta en el momento. ¿Sí? Eso nos obliga a estar preparados, a saber de las leyes, a saber de las modificaciones, a saber de todo esto para poder dar la respuesta adecuada, ¿no? Entonces fíjense qué importante que es tener la posibilidad de estar formándonos permanentemente, ¿no? Como yo les cuento siempre, yo me formé con una escuela y hoy estoy en una escuela totalmente distinta, quiero decir paradigma, ¿no? Con un paradigma, y hoy nosotros nos educamos con un paradigma positivista y hoy tenemos un paradigma de los derechos y hemos hecho todo un trayecto para poder estar actualizados, ¿sí? Y eso significa estar capacitándonos permanentemente, ¿sí? Vuelvo a lo que decía ella. Entonces dice, los trabajadores tenemos que ser amigos del hogar pobre, o sea, contacto personal prolongado, y entre sus funciones se destaca los de guarda, no ser recaudadores solamente, y que buscan el bienestar del alquilado y la satisfacción del arrendador. Es decir, ella lo que hace es transmitirle a estas personas que trabajaban con ella de que no tenían como única misión ir a cobrar el alquiler, sino tenían que tener la posibilidad de ese contacto permanente para poder viendo el proceso que tenía esa familia, ¿sí? Y qué otras situaciones problemáticas atravesaban estos sujetos y estos ciudadanos, ¿sí? Eso es lo que expresa ella en este decir. Sí. Hay algunos que se están durmiendo, les cuento. No trajeron el mate hoy día, entonces se están durmiendo. Y bueno, conviden el mate, pobres. Sean solidarios, empáticos. Ya podemos tomar mate. Ustedes ya saben que ya se levantó la emergencia, ¿no?
Ya se levantó la emergencia sanitaria, así que podemos tomar mate. 2 más que parten, mira. Me pueden compartir más. Yo no estoy tomando mate, te cuento, así que no te puedo compartir. Sí, ahora sí. ¿Te vacunaste? Si te pusiste la vacuna. ¿10 te pusiste? Ah, mira. Bueno. Bien, vamos a ver qué hizo la Enriqueta y su señor esposo. ¿Sí? Acá van a aparecer el movimiento de los Gentleman House. Acuérdense de este nombre, porque este nombre lo van a ver cuando vean comunidad y cuando vean grupo. Y después no van a ir a decirle a la profe, nunca escuché esa palabra. ¿Sí? Porque si le dicen eso, les voy a hacer acordar, la profe Belia les dio. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los movimientos de los Gentleman House? Tenían como lema, ¿sí?, ideas socialistas. Intentaban plantear junto, como venía haciendo Octavia Gil, reformas sociales. Esas reformas sociales iban a estar ligadas necesariamente a la posibilidad de que los alumnos y las alumnas de la universidad tengan contacto con los pobres. Convivir con ellos, tener un fin de semana de recreación, ir a vivir donde ellos vivían, o que los pobres vengan a participar de los encuentros que se realizaban dentro de ese movimiento de Gentleman House. ¿Sí? Entonces, este es el momento en el que nosotros les decimos siempre a nuestros alumnos la posibilidad de lo que hoy se conoce como el voluntariado social. ¿Sí? Eso fue los Gentleman House en ese momento. ¿Qué significa el voluntariado social? Yo, como estudiante universitario, le debo devolver a mi sociedad, a mi comunidad, algunas horas de trabajo en algunas organizaciones sociales que lo necesiten, como la que cuidan perros, como la que cuidan niños, como los comedores, distintos lugares donde la comunidad tiene actividad. Debo devolver algunas horas realizando acciones tendientes a permitirle a esos ciudadanos y ciudadanas alguna actividad que les permita resolver situaciones, ayudarlos a los niños a que hagan sus tareas. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Sí. Sí, porque digo que es voluntariado. Sí. Gratis. Porque la universidad te está... ¿A vos te cobra la universidad? Ah, sí, no me digas. Decime qué te cobra, que ya mismo voy a denunciarlos. Ah, bueno, pero eso es otro tema. Me encantó, me encantó. Bien, sigo. Entonces, sí o sí, tenemos que pensar seriamente en cómo estas actividades se generan, siempre tendiendo a pensar que los y las ciudadanas pueden. Por ejemplo, los Gentleman House hacían exposiciones de cuadros y se conocían pintores y artistas de ese momento, se llevaba esas muestras a estos lugares y entonces todos los ciudadanos y ciudadanas podían acceder a esas obras de teatro, a esas obras de pintura y demás. Incluso aprender esta actividad recreativa. Entonces, todo esto lo permitía estos Gentleman House y siempre estaban pensando cómo podían hacer para mejorar la calidad de vida de los sujetos. Y obviamente acá se plantea y se vuelve a plantear teniendo en cuenta lo que ya planteaba Octavia Gil y lo que venimos viendo de hace rato, que son los reformadores sociales. ¿Qué son los reformadores sociales? Aquellos ciudadanos o ciudadanas que hicieron propuestas transformadoras en su momento y le permiten a los y las ciudadanas que asisten a estos lugares empezar a pensar en que su situación
particular o su problemática social, diríamos, se puede mejorar si estamos educados, si tenemos formación, si accedemos a algunos otros recursos, ¿sí? Entonces, por eso él va a hablar del pauperismo, ¿no? ¿Sí? Que era un concepto que se utilizaba para denominar la pobreza. Bien. Obviamente, esto demandaba el desarrollo de distintas actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los sujetos, y ellos insistían en este concepto, el crecimiento del espíritu humano, ¿sí? El crecimiento del espíritu humano no solo se logra con dinero, se logra también con crecer espiritualmente, y no quiero decir con esto que lo vamos a llevar a la iglesia, ¿no? Ni al templo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo la espiritualidad también se complementa con las obras de arte, con el teatro, con la música, con la danza, bueno, todas estas cosas que son tan interesantes. Y acá tenemos una profe de danza que siempre ella dice que los chicos que se inician en la danza muy tempranamente tienen la posibilidad de tener un espíritu distinto, ¿no? ¿Así es, profe? ¿Sí? Ella es profe de danza, por eso le digo eso. Sí, le doy cancha libre y estoy en el horno, te digo, ¿no? Bueno, sí, te escucho. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿De dónde? ¿De qué país? No, nosotros no es Argentina. Claro. Afro, ¿no? Afro-boliviana. Es de la zona donde se fueron a asentar los africanos en ese momento, ¿sí? Porque no se olviden que nosotros en Argentina inclusive tenemos antecedentes de africanos. ¿Quién es una representante africana? Muero en el intento. No. ¿La nana de quién? Se decía nana, ¿no? La que lo cuidaba, ¿quién? Que inclusive fue nana de leche. Claro. ¿Quién? ¿Quién? Claro, las que se llamaban nodriza, sí. ¿Pero de quién? ¿Eh? Hay un antecedente. Primero, Juana Zurduy, ella tiene sangre, no sé si africana precisamente, pero es hija de hija. Y después hay una nana, que no me acuerdo si es la de San Martín, que es de raza negra, ¿sí? Y es una bastonera que acompaña a San Martín en la lucha por la independencia en los países, ¿sí? Y ella es argentina, tiene sangre africana, pero es argentina. Que se llamaba la madre de la patria, exactamente, ¿sí? Entonces, Argentina tiene muchos y muchas descendientes africanas. Igual Bolivia, Perú, ¿sí? Brasil, pero que están invisibilizados, ¿sí? Por eso viene a la Argentina la danza, la saya, ¿no? Porque tiene un ancestro africano. Se cruza con el boliviano, digamos, y aparece la saya como una expresión cultural de ese sector, ¿no? Bien, volvamos para acá. Entonces, siempre lo que han planteado estos reformadores es pensar cómo teníamos que tener la posibilidad de alimentar el espíritu humano para poder salir de esa opresión y tener la posibilidad de poder expresarse. Y la danza es una forma. La pintura es otra, la escritura es otra, como decíamos hace rato, ¿no? Entonces estos son elementos que les han permitido cultivar en estos centros a todos los y las personas y los y las ciudadanas que venían y asistían al Gentleman House o a los Tony House que después vamos a ver. Sí.
Bien, acá está la explicación que les daba hace rato, que eran los Gentleman House, ¿sí? Barrios donde convivían los profesores y los alumnos, universitarios acomodados con los pobres. Esa actividad se hacía normalmente en los periodos en los que los alumnos universitarios estaban de vacaciones, ¿sí? Que tenían receso. En el invierno en algunos lugares, en el verano en otros, y tenían la posibilidad de ir a vivir con ellos, a convivir con ellos y a tener estas actividades que les decía hace rato, ¿no? La lectura era una actividad central. Ellos tenían una biblioteca muy grande donde tenían como enseñar a leer, ¿sí? Y hacerse del hábito de la lectura, pero no con este aparatito infernal que usamos ahora, ¿no? Sino con el libro, con el papel, ¿no? Porque era en esa época no existía lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Pero fíjense, dice, los hombres y mujeres de la universidad se mostraban críticos. Se encontraban entre dos deberes, el del conocimiento en la búsqueda de la verdad y el de la ayuda a los necesitados. Estas dos cuestiones. ¿Sí? ¿Seguimos? Porque quiero llegar a los de América. Bien. Obviamente, esta actividad es lo que hoy conocemos como la extensión universitaria. ¿Qué es esto de ir a brindar servicios a los barrios que lo necesitan? La facultad tiene 5 grupos de los que están ahí afuera, ¿cómo se llaman? No me sale. Agrupaciones. Cada una de ellas tiene actividad en sus lugares. Hay merenderos, hay lugares donde van a hacer actividad en las comunidades, hay otros grupos que van a trabajar en colaboración con los chicos que están trabajando en programas con viviendas, hay distintas actividades. Y todos ellos van a hacer esas actividades. No sé si todos, pero hay un grupo que va, ¿sí? Entonces es interesante que podamos rescatar. Y eso es lo que hoy se conoce como extensión universitaria. Las chicas, las adscriptas, ellas forman parte de lo que es esta posibilidad de brindar unas horas a los alumnos que vienen del año anterior, ¿sí? Ellas son del año de segundo o de tercero y están colaborando con los alumnos de primero, ¿sí? Esta es una manera de hacer extensión también, ¿sí? Que son, acá tiene, en este caso tiene el nombre de adscripción, ¿sí? Adscriptos a la cátedra. Bien. Profe, ¿Qué es lo una interesante consulta. de los Gentleman House? Que surgen en Inglaterra y después se trasladan a otros lugares. Y ahí aparecen Arnold, ese nombre que nunca me sale, que es inglés. Él copia el modelo y lo lleva a Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí aparecen los Tony House, que les decía hace rato. Entonces se va copiando estos modelos a los países de América Latina. Hoy existe, yo les conté la vez pasada, me olvidé de traerles la fotito, hay 2 casas todavía que están en pies, ¿sí? Y que figuran como los antecedentes de esta actividad, ¿no? Los Tony House. Son sumamente interesantes porque hacen lo mismo. Y fíjense, dice, los amigos de Tony donan una cantidad de dinero destinado ¿a qué? A cursos, sobre todo de economía, ¿sí? A la construcción. Ellos hacen construyen una sala de conferencias, igual que la que tenían los Gentleman House, y ahí brindan capacitaciones. Como, fíjense lo que está sucediendo en este momento con la Universidad Nacional de Jujuy. Ha creado la Escuela de Oficios. ¿Sí? ¿La conocen? ¿Saben de eso? Bueno, esa es una manera de hacer extensión universitaria.
Y es ofrecer desde la universidad capacitaciones para ciudadanos y ciudadanas que se quieran formar en albañilería, en plomería, bueno, que ya se ha ido perdiendo, ¿no? Estos oficios. Entonces están muy lindos. Panadería, bueno, comida vegetariana, vegana, bueno, distintas actividades hay, ¿no? Inclusive la facultad tiene una diplomatura en comidas andinas. Sí. Bien. Y acá aparece de nuevo este concepto que les decía hace rato, que es el de la economía social, ¿no? De la educación social, cualquier cosa tú dices. De la educación social. Entendida esta como aquella actividad que vamos a realizar en estos espacios, proporcionándole nuestros saberes a las personas que lo necesitan. Hoy, para los y las trabajadoras sociales, iniciada en ese momento, nosotros como trabajadores sociales, el rol es de educación social. Justamente que nos permite tener la posibilidad de brindarles a los y la ciudadana toda la gama de estrategias y de instrumental necesario para valernos para que el ciudadano se valga por sí mismo y sepa cómo realizar trámites, asesorarlo, guiarlo, ¿sí? Todas estas cuestiones, más muchas otras que tienen que ver y nos van a permitir después hacer un diagnóstico social, ¿no? Pero esto tiene que ver con ese proceso. Y ahí es donde surge, desde aquí nos vienen dando esta misión a los trabajadores sociales, ¿sí? Bueno, sigo. Bueno, y acá tenemos los de Estados Unidos. Vamos con esto porque el otro día habíamos visto hasta acá. No habíamos visto los de Estados Unidos porque me faltó el tiempo. Bien, Anna Dawes es una precursora muy importante. Fíjense, nace en Massachusetts. Es escritora, defiende y reivindica en los foros públicos, expone en conferencias y forma parte y realiza el primer congreso de la caridad y la corrección en Estados Unidos, y básicamente va a generar, y por eso es muy importante para nosotros, cuáles son las competencias, o sea, cuáles son las funciones que vamos a cumplir los y las trabajadoras sociales, ¿sí? Hay una que ya tiene ganas de irse, está más con ganas de irse para allá que quedarse acá. Ya está con la mochila en el piso, ya se está yendo la compañera. ¿Está cansada? ¿Aburrida? ¿Qué pasó? Ah, no, digo, bueno. ¿Cómo? Bien, entonces, lo que van a hacer en ese congreso es transmitir cómo se podía empezar a dar respuesta y resoluciones a las problemáticas del momento, ¿sí? Y allí entendemos entonces que empieza lo que nosotros conocemos como el proceso de profesionalización, que vamos a ver dentro de una clase más, ¿sí? Sí. Bueno, Anna Dawes, como bien les dije hace rato, es amiga personal de Mary Richmond y tiene, ella va a trabajar junto con Mary Richmond en la COS, y sí o sí es una persona que ha trabajado, ha capacitado a muchas generaciones de trabajadores sociales, siempre teniendo la posibilidad de pensar que ella lo que más le importaba era generar nuevas generaciones capaces de sostener y de pensar en cómo, en aquel momento se decía, hoy diríamos asistencia o intervención, cómo se ayudaba, hoy diríamos cómo se interviene ante las situaciones problemáticas de los sujetos, ¿sí? Anna Dawes tiene textos escritos con esta propuesta. Sí. Bueno, fíjense. Entonces, como les dije, miren, era amiga de Mary Richmond, es coetánea, o sea, ha vivido en los mismos periodos. Perdón. Contemporánea. Coetánea quiere decir contemporánea, exactamente. Gracias por la traducción. Y va a trabajar mucho junto con ella,
y ella, inclusive, como bien dice allí, hay un parque que lleva el nombre de ella en Estados Unidos, ¿no? En Pillsfield, ahí mismo. Ahí vivió ella y va a fallecer, fíjense, mire, en el 38. Una persona que aportó muchísimos a nuestra formación y ha vivido muchos años. Para esa época, vivir hasta los 87 era un azar, digamos, ¿no? Porque se morían mucho más jóvenes. De hecho, Menos Richmond se murió joven. Sí, 50, 60 cuando mucho, ¿no? 60 ya eran viejitos. De hecho, a nosotros nos dice que somos viejas por eso, por esa misma razón. Bien. Ana Dawes forma parte del diseño y de la propuesta metodológica de la primera propuesta científica del trabajo social, junto con Menos Richmond, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Sí. ¿Cómo te va, Karen? Bueno, acá tenemos otra de las precursoras, que es Webb, ¿sí? Ella, fíjense hasta que cuando nació, enero de 1858, y qué es lo interesante de Beatriz. Ella va a formar parte del grupo Fabiano, que es una corriente con tendencias socialistas, y va a brevar, va a tomar conceptos de Comte, de Spencer, de filósofos de la época y de pensadores importantes de esa época, ¿sí? Ella fue profesora de la universidad y a la vez, digamos, incursiona, y ella viaja a Europa inclusive, formándose en economía y pensando, digamos, en todo lo que tenía que ver con esta formación que le permitía brindar capacitaciones, digamos, ¿no? Sí. Esta es la autora que yo les decía que cuando empieza, mejor dicho, después que se aplica en Inglaterra la ley de pobre, ella puede hacer la evaluación de lo que pasó en Inglaterra con esa ley y ella va a hacer uno de los primeros reportes que tienen que ver con la niñez. Así dice, ¿no? Ella hace el reporte en 1909 y va a tener que ese reporte hace caer la ley de pobres, porque ese reporte le permite que se conozcan los antecedentes y las cosas que no se habían hecho bien en Inglaterra, y ella logra, a raíz de algunas presentaciones que ella hace, se permiten revisar la ley de pobres, ¿sí? Sí. Bueno, fíjense, ella también, por esta cuestión de la educación social y por esta cuestión del higienismo social, que lo vamos a ver cuando veamos la sociedad de beneficencia y el higienismo social específicamente, ella va a trabajar mucho con el tema de salud. Y en un momento determinado aparece este señor que se llama Beverly Heath, que había trabajado mucho pensando en lo que pasaba con las pandemias y con las epidemias. Hace un reporte muy importante que sirve de antecedente al higienismo social y que sirve de antecedente para la modificación de muchas leyes tendientes a pensar en cómo se debía construir todo el red de cloacas y agua y demás, porque se entendía que estas enfermedades eran enfermedades sociales específicamente porque sus comunidades no tenían el equipamiento urbano necesario y hacía que los y las ciudadanas se enfermaran, ¿sí? Entonces, ese informe Beverly Heath se lo conoce
mucho y se permiten de alguna manera tener la posibilidad de que sea trasladado a muchos países del mundo, inclusive México en su momento, cuando empieza la medicina social, que es una especialización que se hizo en algún momento, y México fue uno de los países que trabajó mucho con la medicina social, utilizaron parte de lo que significó el informe de Beverly Hills, ¿no? Entonces es interesante porque ella formó parte de esa gran construcción. Y ella va a formar parte también en Gran Bretaña. Sus propuestas van a ser escuchadas por sus presidentes en su momento para tener en cuenta cómo cuidar de la salud pública, ¿no? Sí. Bien, como pasó con varias de las anteriores, también formó parte de la COS, ¿sí? En Inglaterra, en Londres específicamente, y acá va a aparecer conceptos que son muy interesantes que tengamos en cuenta, porque fíjense, ella va a confrontar el concepto de lo moral, ¿sí?, con conceptos que tienen que ver con lo legal. Y entonces aparece un término que ahora está muy de moda y que lo tiene en la boca algún ciudadano que por suerte sacó pocos votos en la elección la semana pasada, y que es Milei, ¿no? Que él habla de la meritocracia todo el tiempo. Porque dice que son heredables los cargos y todas estas cuestiones, que Jujuy es un feudo, no sé si lo habrán escuchado. El de los ojitos claros también dijo que Jujuy es un feudo. Entonces digo, el concepto de meritocracia es un concepto, digamos, cargado de cuestiones moralistas y de cuestiones que no hacen mérito a la política, digamos, y que lo único que hacen entonces es decir que los cargos son heredables. Lamentablemente hay algunos espacios como la justicia que prácticamente son heredables los cargos, ¿sí? Y que pueden estar hasta el día que se mueran, ¿no? Y la tienen a la JAI y al otro señor que prácticamente se murió en la justicia. Empiezan la justicia y hasta que pasan muchísimos años, hay muchos de ellos que hace más de 40 años que están en la justicia. Entonces, bueno, la meritocracia se enfrenta, digamos, a estas cuestiones, y lo moral tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque, bueno, porque era respetable, porque, bueno, no importa si era ladrón, corrupto, abusador y demás, sino simplemente porque era bien visto el señor, ¿no? Fíjense lo que pasó con muchos sacerdotes, con muchos pastores, que eran muy respetados por su comunidad, y después terminamos enterándonos la cantidad de violaciones que hay en el medio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí se cruzan las cuestiones morales y se cruzan las cuestiones del buen nombre, ¿no? Y el honor, digamos. Entonces es medio complicado. Ella obviamente se queja de eso, ¿sí? Y se opone a todas esas cuestiones e insiste en esto que les decía de las mejoras sanitarias, educativas, laborales, porque en tanto en cuanto no tuviera estos lugares, Europa, Inglaterra ha tenido serísimas dificultades con la vivienda, entonces las condiciones eran muy precarias y muy inhumanas, y eso hacía que las enfermedades no cesaran, no bajaran los índices de enfermedades. Entonces ella insiste en este concepto, ¿no? Sí. Entonces me deben quedar como unas cuantas nada más. Bueno. Ella hace de su vida una militancia, siempre va a militar en estos ámbitos, y va a tener la posibilidad de pensar que esa militancia le debía permitir a ella generar espacios de movilización y crear movimientos que sean capaces de confrontar lo que se pensaba en el momento, ¿sí? Por eso ella insiste que, dice, refuerza su convicción en el impulso del cooperativismo, el movimiento sindical, la corresponsabilidad de la sociedad para hacer frente a las injusticias sociales.
Ojo con este concepto, y acá es donde nosotros decimos cuánto hacemos nosotros para militar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cooperar? Ser corresponsable. Es acompañar procesos, no es dejar solamente y permitirle al otro que sepa, sino también acompañarlos en ese proceso, ¿no? Entonces somos corresponsables. Nosotros, por ejemplo, decimos que los papás son corresponsables de la educación de sus hijos, no son los únicos que educan a sus hijos, porque la escuela informa, ¿quién educa? Los papás. Pero la escuela forma parte, entonces la escuela, los papás, la sociedad en general, somos corresponsables de que los niños estén educados, que tengan normas y demás. Bueno, por eso la corresponsabilidad es tan importante, ¿no? Es bien importante que pensemos. Y los movimientos sindicales, obviamente, ustedes saben, por más que estemos todo el tiempo pensando, no, porque todos los sindicalistas se hicieron ricos a costilla de los... Bueno, hay que gerenciar y hay que participar y hay que reclamar, no quedarse pensando que estos roban y no decir nada, ¿no es cierto? Porque es muy complejo, digamos, la militancia si no se acompaña con demandas y demás, ¿no? Así que me parece interesante que tengamos en cuenta eso. Y la otra cosa es que esos movimientos corporativos de alguna manera generaron políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los sujetos. Entonces, si todo esto se hace en conjunto y con el acompañamiento de la población, siempre va a ser más fácil. Por eso es que tenemos que pensar seriamente cuando vamos a poner el votito, ¿no? Porque siempre votamos a los mismos y después nos quejamos de lo que hacen. Entonces, bueno, ahí hay que tener corresponsabilidad, ¿sí? A la hora de votar. Sí. Bueno, es muy importante que pensemos que todas y todos estos precursores, en este caso son todas mujeres, han trabajado fuertemente, pero también han realizado publicaciones e investigaciones, elementos fundamentales para que se puedan, por un lado, conocer adecuadamente lo que se va a hacer y por otro lado, hacer público lo que se investigó. Entonces, estos dos elementos son bien importantes. Ustedes van a leer un texto más adelante de Viviana Travi, que ella dice que los y las trabajadoras sociales, en el mismo acto de atender a un ciudadano, hacemos investigación, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? En este caso, y escribimos. En este caso sería lo que forma parte de lo que es una publicación. No habría publicación aquí, pero sí nosotros hacemos informes, por ejemplo. Entonces estamos haciendo en un mismo acto muchas cosas a la vez. Y no necesariamente quiere decir que, mejor dicho, eso fundamenta de alguna manera que tenemos que estar preparados para poder dar cuenta de lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, investigamos, pero a la vez redactamos un informe que da cuenta de lo que le pasa a ese ciudadano. En este caso, ella planteaba que la investigación era fundamental, pero que había que publicar los resultados, que esto también es importante. Cuando ustedes se dediquen y tengan la posibilidad de hacer trabajos de investigación, siempre le tienen que devolver a la comunidad o al grupo del que investigaron los resultados de lo que ustedes investigaron, porque es una obligación pensar en que si yo voy y solamente saco datos, la gente se siente usada. Lo que hay que hacer es investigar y publicar, ¿sí? Publicar, entregarle un escrito, porque hay que dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces me parece muy importante que tengamos en cuenta esto, porque ella dice que hay que fomentar la actividad intelectual, ¿sí? Y la actividad intelectual se fomenta también teniendo en cuenta que lo que yo realicé durante muchos años, lo puedo publicar. El otro día me decía un alumno, profe, ¿y por qué nosotros nunca leemos lo que usted produce de escrito? Es verdad, nunca los traje. Yo tengo cosas escritas, publicadas, y no las he puesto en consideración de mis alumnos para que la lean. Entonces, es un error de mi parte. Hay que publicar. Se publicó en libros y revistas y demás, pero es verdad que se pueden compartir, ¿no? Debieran compartirse y debiéramos compartir. Sí. Bueno,
Ella, como les decía hace rato, se incorpora tempranamente a esta sociedad fabiana, que es una sociedad socialista, que insiste y estudia todos los problemas sociales que había en el momento, y empiezan a generar escritos que permiten dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, me parece importante, porque ella, fíjense, que va a trabajar mucho en reformas comunitarias, tendientes a la pacificación, porque también la otra cosa que nosotros tenemos que pensar es que el 90% de nuestras precursoras han sido pacifistas, ¿sí? Ellas han trabajado en pos de la paz, siempre en pos de la paz. Esto que decía hace rato, fomentar el espíritu humano tiene que ver con eso, en cómo hago yo para pacificar, cómo hago yo para contribuir desde mis escritos, desde mis investigaciones y desde mi intervención, pacificar la sociedad, pacificar la comunidad donde trabajo y no generar más disturbio, ¿no? Ustedes vieron cómo está instalado el discurso del odio hoy día. Bueno, tenemos que ayudar a generar pacificación, porque de eso forma parte. O sea, no puedo decir, ah, no, yo soy trabajadora social y estoy todo el día petardeando, ¿no? Tirando bombas y tratando de generar conflicto. No, nosotros tenemos que entrenar nuestra capacidad para generar pacificación y no al revés. ¿Sí? Sí. Bueno, fallece entonces, miren, 1943. ¿Quién aparece en 1943? En la Argentina, como persona importante de la política. Secretario de... ¿De qué? Él era militar, pero ¿secretario de qué fue? De trabajo, chicos, y seguridad social, ¿sí? Lo traigo a colación porque fíjense, ella vivió hasta ese momento, ¿no? Bien, sí. Bueno, acá están los aportes, fíjense, ¿no? Qué importante. Ella va a publicar muchas obras y siendo coautora de muchas de ellas, trabajó mucho con el movimiento cooperativista de consumidores, trabajó mucho en su gobierno local y publica en 1932 un libro que tiene varios capítulos, 12 capítulos, ¿sí? Y en los cuales ella propone distintas formas de abordaje para trabajar a nivel comunitario, ¿sí? Y da una serie de pasos tendientes a llegar a un diagnóstico de esas comunidades y tendientes a llegar a un resultado y a una evaluación y a una planificación. Es una autora bien importante a la hora de pensarla. Y fíjense cómo se llamaba el libro. Métodos de estudio social. Entonces, es una de las escritoras bien interesante. Lamentablemente, casi toda su obra está en inglés. Lamentablemente. Viviana Travi andaba ahí con ganas de terminar de traducir. De hecho, tradujo todo lo que Natalio Kirchnerman y algunos autores tradujeron lo de Mary Richmond, pero es un libro muy interesante. Sí, creo que es la última, si no me equivoco. Creo que es la última, digo. Ah, no, bien. Fíjense, para ir cerrando entonces, estas son las cosas que nosotros insistimos con nuestras profes que me ayudan, digamos, que son ayudantes de primera. Digo ayudan porque son ayudantes de primera, no por otra cosa. Y está aquí Carolina, que es una de ellas, la profe Carolina Aparicio. Y una de las cosas que yo siempre les digo a ellas es, en este caso digo ellas, porque son todas mujeres, no tengo varones, y no porque no haya querido, sino porque se han ido los que estaban. Por algo se habrán ido, ¿no? Capaz, yo tengo la culpa.
Esto es construir una línea del tiempo, como venimos hablando desde el principio. ¿Sí? Fíjense. Mártires de Chicago. Ahí dice, ¿no? De qué se trata. Pero ¿cuándo es? Los mártires de Chicago. Bien, pero ¿qué generó los mártires de Chicago? ¿Está puesto ahí, chicos? Una huelga y después... Ustedes leen más lento que yo. Sí. No, estas son hombres. Las de las mujeres son las del 8 de marzo. Chicos, ahí dice. ¿Qué dice ahí? ¿Y cuándo es el día del trabajo del trabajador? Ah, perdón. La vez pasada yo les conté, los mártires de Chicago son, pero no leen. Obvio. Nada está sacado del... No, todo tiene que ver con todo acá. Todo. Bueno, ¿por qué se los muestro así? Bájamelo un poquito. ¿Ven? Es una línea del tiempo. Si ustedes empiezan desde la asistencia social natural, selectiva y organizada y van construyendo esto, nunca se van a perder. Nunca. Y van a tener clara la fecha. Ya lo tengo al profe de antropología en la puerta. Mártires de Chicago, 1880, dice ahí. Mary Richmond, 1879. Ella empieza a hacer su primera, 1897. Bueno, en 1879 ella empieza a hacer algunos escritos, pero en 1897 ella propone la creación de la Escuela de Filantropía, que esto vamos a ver la próxima clase. Y ahí está la fecha. ¿Ve? 1898 se concreta la creación de la primera escuela. Si nosotros construimos esta línea del tiempo así, nunca nos vamos a perder. Y vamos a tener siempre la posibilidad de estar ubicado en el tiempo y en el espacio. Y en el país. ¿Dónde sucedió? No es lo mismo que haya sucedido en Europa que en Argentina o en América. Porque son tiempos distintos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. ¿Esa es la última, no, profe? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Si lo podés acercar un poquito, dice José. ¿La parte de qué? De la derecha. Ahí está. Ah, esto. ¿Esto decís? Ah. Bueno. Bien, chicos y chicas. Dice la profe Carolina que tengan en cuenta esta información para construir la línea del tiempo. Y que no bajen línea del tiempo de internet, la tienen que construir ustedes. ¿Por qué? Y porque las de internet probablemente no tengan nada que ver con el trabajo social. Ustedes si buscan, googleen como corresponde. Google académico, no en cualquier lado, para que puedan construir una línea del tiempo que tenga que ver con el trabajo social. Ahora, ¿qué necesidad? Decía mi abuela, ¿no? No decía necesidad, decía necesidad. ¿Qué necesidad ella busca en internet? Si ustedes la pueden ir haciendo. ¿Se entiende? Vayan construyéndola. Hace unos años hemos hecho hacer una que era así larga como esta mesa. Preciosa. Vamos a ver si este año logramos que cada comisión construya una parte y la presentemos. ¿Sí? Porque es lo que les permite ubicarse, chicos y chicas. Entiendan, hagan el esfuerzo, vayan construyéndola ustedes, porque entonces no se van a olvidar. Y la ventaja de una línea del tiempo hecha así es que para arriba también pueden poner cosas. Entonces, pueden poner
todos los hechos del trabajo social abajo y los hechos históricos arriba, y tienen la referencia. Y después le van a agregar a eso los hechos filosóficos, ¿sí? Que vamos a ver la semana que viene. ¿Está? ¿Algo más? Sí. Sona. Sí, te escucho. Voy a tomar un traguito primero. Bien, ¿qué dije, papá? Dije que ustedes tienen que ir construyendo la línea del tiempo a partir de los textos que están viendo. En los textos que están viendo o en los libros que están viendo están las fechas. Entonces, si ustedes construyen una línea, le van poniendo arriba, en la parte de arriba, bájamela un poquito, José. Para arriba van poniendo los hechos históricos y para abajo los hechos del trabajo social. Siempre teniendo en cuenta las fechas. Y eso les va a permitir que no se pierdan, ¿sí? Y que cuando ustedes vean la línea del tiempo, inmediatamente se acuerden de las cosas que han hecho. Es más, nosotros para cuando tomamos el examen les permitimos que traigan la línea del tiempo. No tenemos problema. Previo que yo la mire, ¿no? Porque si no ponen cada cosa, que Dios me libre. Pero en principio es importante que tengan en cuenta que se puede traer la línea del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Lo tenemos el profe afuera, así que nos vamos a ir como para que se ventile. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a avanzar con Sociedad de Beneficencia Médicos Higienistas, ¿sí? Y en la otra clase vamos a ver interaccionismo simbólico, pragmatismo y Mary-Rich. ¿Estamos? Nos estamos viendo. Que tengan buenas tardes. Gracias.